Saludo. En estos videos vamos a ver lo de los alert y también vamos a ver algunas cositas básicas de los controles. De los alert, yo tengo aquí unos códigos que lo voy a explicar y vamos a ver cómo funciona y todo. Eso está en el video de los alert que vamos a ver aquí mismo. Pero también antes de esto vamos a hablar un poquito de forma breve de los controles, algunos controles básicos que quiero mostrar, y para que no se haga largo el video, ya que son script corto, simplemente vamos a explicar el código y el funcionamiento y ustedes que se encarguen de practicarlo, de hacer la práctica sencilla con cada uno de ellos. Pero la idea es el siguiente. Vamos a ver aquí. Vamos a ver primero hablar un poquito del control image view, por si no lo han visto. El control image view me permite a mí mostrar una imagen que yo tenga guardada de una forma sencilla dentro de a través del código Java. Utilizando el código Java, en vez de pasarla directamente al layout, utilizo el código Java. Con el control image view tengo una ciertas propiedades interesantes, que por ejemplo tengo aquí el CRS, el SRC de source, para llamar la imagen que quiere ver, guardada en lo que es en Dragwall. Por ejemplo, este aquí sería el ejemplo. Como puedes ver aquí, Android 2.crc, Dragwall, la imagen que quiero acceder. Recuerda que no utilizamos el JPG ni punto PNG ni nada. Entonces ahí tenemos todas las propiedades que podemos utilizar. Estas propiedades, la escala y todo eso. Bueno, el content description para la descripción, pero vamos a ver un ejemplo para no volver esto un poquito más loco. Aquí tenemos un ejemplo ya que podemos ver, que se muestra. Déjame poner esto, creo que lo puedo poner un poquito más grande, exacto. Mira aquí cómo se muestra. Estoy llamando aquí la imagen, launch, y eso está en el layout normal. Ahora, yo aquí, lo mismo que tengo acá, aquí lo tengo con el image view. Puedo llamar el recurso y asignarle un valor por medio de un evento onClick y llamar una imagen y asignársela a ese image view que yo tengo, porque aquí se le asignó una imagen por defecto por medio del CRC. Pero si yo quiero que luego con un botón yo doy clic y en ese botón y se me ejecute eso a través de código, yo puedo utilizar esto en un onClick. Este código que tengo aquí abajo, como puedes ver, utilizo la clase ImageView, un objeto IMG, y utilizando, recuerda que esto no es obligatorio, pero para el casteo ahí, que es que yo puse acá, feed view by ID, aquí estoy llamando lo que es el ImageView, haciendo referencia a ese layout, y aquí yo le digo, mira, de los recursos, aplícale a ese ImageView, aplícale esto, y es una forma también a un image view que yo tenga ya creado, en ese caso el IMG Photo, añadirle una imagen nueva, diferente, a través de un botón. Por eso me sirve para controlar las imágenes. Aquí tenemos también esta interfaz. Esta interfaz es algo así como una cadena de carácter que puede ser editada o puede ser modificada. Eso yo lo puedo hacer dentro de, por ejemplo, un edit text. Yo puedo tener algo y modificarlo, que cuando se escriba cierta palabra puede ser, o algo por el estilo, ya sea cambiarle los colores, ya sea ponerla en negrita, etc. Existen varios métodos que se pueden utilizar, hay muchos, pero alguno de ellos, que es lo más utilizado, mírenlo aquí abajo, estos cuadros, que dice, esto modifica el tipo de fuente, el estilo, poner en negrita o cursiva, este método, modificar el color del texto, modificar el tamaño de la fuente. Puedo utilizar el código, bueno, mira lo que hace, por ejemplo, esto es un simulacro, donde el simulacro es la palabra afectada, en este caso del edit text. Este sería un código, estos son dos códigos distintos, o sea, cada uno hace algo. Por ejemplo, este de arriba trabaja con el color del texto, por eso ves aquí que dice foreground color span, se trabaja con el color del texto. Y este trabaja con el fondo donde se encuentra ese texto. Es como cuando tú sombreas en un color. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjate que aquí yo estoy llamando esta clase de string, la llamo, creo un objeto CTR. De esa clase le paso aquí por el constructor hello world.
Entonces aquí, a ese objeto CTR que acabo de crear, llamo el método setSpan y le aplico un constructor en línea que es el del color del texto, que en este caso viene siendo el foreground color span. Y le digo, mira, vamos a aplicarle un color con esta clase directa, la color.red, que no se importó arriba y por eso todo el texto está ahí, que dice android.graphic.color.red. Entonces le aplico un color rojo. Aquí le digo desde dónde hasta dónde yo quiero que se aplique ese color, o sea, que se aplique este formato, porque eso es importante reconocerlo. Si tú quieres que nada más sea, por ejemplo, la palabra word, tú tienes que calcular cuántos caracteres o dónde empieza la W hasta dónde termina lo que tú quieras hacer. En este caso, en el ejemplo dice que desde el carácter número 2 hasta el tamaño total de la cadena de texto. ¿Qué quiere decir? Que desde el 2 sería 0, 1, 2, desde aquí podría ser más o menos, hasta el final se va a poner el color rojo. Por eso aquí tú ves que dice rojo, empieza en el 2 hasta todo el texto, termina, y aplícale de forma exclusiva lo que es la parte del lo que el span es spanable. ¿Y a quién tú le aplicas esto? Aquí está el objeto, que es un test view, esto obj.tv viene siendo lo que es el test view.setText CTR. Es lo mismo el CTR, es lo mismo como que si yo hubiese creado un objeto y le digo, mira, un objeto de string, un objeto no sería una variable de string, y le digo que esa variable va a ser igual a hello world. Pero en este caso hago que el texto, la cadena de texto, pase por todo un procedimiento de formato antes de ser aplicada al test view. Eso es prácticamente lo que se está haciendo acá. Entonces, esto que está aquí abajo es lo mismo, pero para el fondo. Te invito a practicar esto. Puedes tomar ese mismo ejemplo, lo puedes colocar, ni siquiera tiene que ser dentro de un botón, simplemente a un texto, aplícale ese elemento. Normalmente esto es más aplicado, tú solo puedes aplicar a un test view, pero también se le aplica mucho a lo que es los edit text. Vamos a ver un poco de los checkbox y los radio buttons. Los checkbox y radio buttons también son fáciles de trabajar acá. Como puedes ver aquí, hay varias opciones. Esto aquí sería el layout del checkbox, donde hay cosas por defecto, elementos por defecto, como saber si podemos chequearlo, ponerlo en falso o por el verdadero desde un inicio, y cosas que ya aquí que tú sabes cuáles son, que conoces, como el ID, el tamaño, el ancho, etcétera. Si nos vamos al parte del main del Java, en un botón yo podría verificar o mandar un mensaje de acuerdo o cambiar, hacer algo cuando se dé clic en ese elemento. Recuerda que simplemente, bueno, aquí lo vamos a ver, yo puedo, si yo le aplico un onClickListener a ese elemento, o sea, a ese checkbox, entonces se ejecuta X acción. Aquí en esta parte yo tengo checkbox.isChecked y esto verifica si el elemento está chequeado. Si está chequeado, yo le quito el check. Esto simplemente sirve para eso. Esto podría ir donde sea. Esto es simplemente un ejemplo. En esta parte, como dije anteriormente, imaginemos que tú tienes ahí esto que se llama así, míralo aquí, checkmarkame. Este es el ID del checkbox. Entonces, ese ID es el que yo estoy llamando acá. Recursos ID.checkmarkame. Lo estoy guardando en un objeto que se llama cvmarkame. Y aquí digo cvmarkame.setClickListener. Y aquí le pongo lo ya conocido, un click listener, un click, perfecto. Aquí, este código que está aquí pequeñito simplemente representa lo que es decir obtén el estado actual del checkbox, si está chequeado, y lo guarda acá. Y ese estado actual es el que yo voy a verificar, o sea, es verdadero, entonces está marcado, es falso, está demarcado, así de simple. O sea, yo pudiera agregar lo que yo quisiera aquí, lo que yo quisiera acá. Ya eso va a depender, pero en este caso simplemente me muestra esos dos mensajes con el checkbox. Lo mismo, bueno, aquí esta parte que yo aquí lo puse fue, lo que pasa es que aquí está con un set onClickListener, como puedes ver, que se ejecuta cuando se hace clic exactamente en el elemento. Pero en este caso, aquí está con onCheckedChange. ¿Qué hace eso? Cuando hay un cambio en el elemento, o sea, de marcado a desmarcado, o sea, de falso a verdadero, entonces se ejecuta esto en ese momento. No cuando se hace clic, porque
O sea, el tiempo que se toma hacer eso es tan pegadito que uno no lo nota a simple vista, pero para el sistema hay un lapso de tiempo o una pequeña diferencia entre identificar algo cuando se da clic o cuando se hace un cambio interno. En este caso, cuando se hace el cambio interno, mira, por eso tenemos aquí el boolean isCheck, que es lo que estamos utilizando, que es un parámetro del mismo método onCheckInChase. De ese mismo método, entonces obtiene lo que es la información. Es igual que el otro realmente. Lo que pasa es que, y tú no notarías mucha diferencia, pero si tú te fijas, aquí no tenemos el parámetro aquí. Sin embargo, aquí en el onCheck, en vez de tener el onClick, tenemos este método y sí contiene el parámetro, que aquí tú lo tienes que tener aparte. Y aquí no, aquí te lo pasa el parámetro. O sea, el parámetro viene en el método utilizando este método. Sin embargo, con el onClick, tú tienes que prácticamente hacerlo aparte y hacer referencia a él. O sea, que se va a depender de tu uso y lo que tú quieras, porque puede ser que a ti no te interese o tú quieras obtener ese elemento en cierto momento. No sé, la diferencia realmente no es algo tan relevante con estos dos ejemplos. Eso va a depender del uso. Tenemos lo que es Radio Button. El Radio Button, mira, este es el código. Radio Button. Tenemos aquí un Radio Group. Los Radio Button, como puedes ver, están dentro de lo que es un Radio Group. Esto agrupa, porque si tú lo pones fuera, tú puedes ponerlo fuera, pero entonces van a actuar como chatbots. A ti te interesa que actúen como un grupo de elementos. O sea, que si tú vas a agregar, por ejemplo, un test de examen, por cada cantidad de preguntas tienes que agregar un Radio Group. Si contiene 3 preguntas, si contiene 3 respuestas cada pregunta. Si contiene 3 respuestas, tienes que agregar un Radio Group y dentro los Radio Button, así como está aquí. El Radio Group te agrupa esos elementos para que se seleccione uno a la vez, como sucede en HTML. Aquí hay varios métodos que se pueden utilizar. Tú puedes utilizar, por ejemplo, si tú vienes y dices que radiogroup.rg, este es el objeto que yo acabo de crear. Entonces tú dices, mira, con el ID tú estás haciendo la llamada a la Radio Group que tenemos acá, a este Radio Group. O sea, aquí estoy haciendo la llamada a este Radio Group que tengo acá. O sea, y él me va a dar información de todos los elementos que yo contengo dentro de él. Entonces, yo estoy haciendo referencia a él y aquí yo puedo decirle, mira, límpiame todo. Usar esto en un botón y con ese método me limpia todo el contenido y me quita eso es como si yo tengo un examen y le doy a limpiar y me desmarca todo lo que tengo ahí. Este sirve para marcar de forma automática con este. Lo que hace es que me selecciona una opción. Aquí buscamos la opción. Mira, este es Radio Button opción 1. Este es el ID de este Radio Button, ¿verdad? De este. Tenemos aquí el Radio Button opción 2 y opción 1. Aquí yo le estoy diciendo que me marque la opción 1. Entonces me va a marcar por medio de código la opción 1. Esto me devuelve el ID seleccionado. Como es un grupo, de todo lo que yo tengo ahí, me devuelve el que está seleccionado. Eso me puede servir para verificar si es la respuesta correcta y todo eso. O sea, ya cuando tengo el ID seleccionado, ya yo puedo hacer otra cosa con eso, porque ya yo tengo el ID del Radio Button en base al orden que yo lo agregué. Estos son algunos métodos para el Radio Group. Ahora, aquí yo puedo trabajar con los Radio Button de forma más individual. Si tú te fijas acá, por ejemplo, tenemos aquí el Find View by ID, que yo puedo hacer referencia. Vamos a seguir con el ejemplo de Radio Button 1, opción 1 y opción 2. Esos son los dos que yo tengo acá, que estoy llamando. Y un onClick listener normal. Y aquí un switch. Entonces, yo digo, mira, cuando tú das clic, por el método view que yo tengo aquí, que tiene el onClick, verifícame con un switch el ID que proviene. Si ese ID hace referencia, en el caso de que sea eso que proviene ahí, hace referencia a Radio Button opción 1, esto es lo que te devuelve esto. Esto que está aquí, que yo dije del ID, esto aquí, me devolvería esto, prácticamente. Entonces, si me devuelve eso, o sea, el ID del primer Radio Button, entonces, guarda en opción esta palabra. Hombre, si es el Radio Button 2 que está seleccionado, eso se va a ejecutar cuando se dé clic, porque esto se está haciendo aquí, es a una opción de una lista, pero tú lo puedes hacer donde quieras, ¿verdad? En este caso, a la lista que contiene todos esos Radio Button. En este ejemplo, claro.
Y aquí, si no se selecciona, aquí, bueno, sí, aquí me muestra la opción seleccionada y me dice, mira, lo que tú seleccionaste fue la opción 1 o la opción 2. Y al final, simplemente tengo un set onClickListener, que el set onClickListener está aplicando el list para la opción que tenemos acá. Esto simplemente es una forma, ¿verdad? Claro, tú lo puedes hacer como tú quieras, porque tú puedes incluso implementarlo de la forma directa, así como directamente al elemento, como se hizo acá, o al group que está acá. O sea, que eso va a depender de cómo tú quieras realizar este radio puto. Mira aquí otro ejemplo. Este ejemplo incluso es más parecido al del radio, al del checkbox. Vamos a verlo aquí. Míralo acá. Aquí estamos utilizando onCheckInChase, que es prácticamente lo mismo que utilizamos ahorita, pero ahora con el radio puto. Si tú te fijas, seleccionamos radio group para que me dé todo, no aparte, sino todo, que fue lo que te dije anteriormente. Le aplico un set onCheckInChase y se lo aplico a radio group. Aquí es el objeto radio group, ¿verdad? Tenemos ahí, y le aplico ese onCheckInChase. Al aplicarle esto a ese radio group, entonces aquí tengo el método onCheckInChase, ese método que voy a utilizar, y simplemente verifico lo mismo, que si me devuelve el ID de una opción, o la opción 1, opción 2, dependiendo de eso, me devuelve un resultado, opción 1, opción 2. Puedes usar este código, copiarlo y probarlo, está ahí en el mandato, en el PowerPoint, y además de que en la web aparecen muchos ejemplos también. Bueno, vamos, esto es algo corto, hasta aquí la parte de algunos controles básicos. Ya quédate ahí para que veas cómo es sobre los alertas. Vamos a aplicar el código y vamos a ver cómo funciona y todo eso.